Seguimos entonces, tenemos una nueva invitada que nos está esperando ahí en pantalla. Se trata de la criminóloga Marcela del Sol Halet. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Marcela, este no es un hecho criminal común, de hecho tiene todas las características de un ataque terrorista. Desde el punto de vista de la criminología, ¿cómo se hace una investigación como esta? Precisamente por las dudas que hace un momento nomás comentábamos acá en el estudio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que los carabineros deciden bajar de la camioneta que aparentemente es blindada? ¿Son asesinados y luego trasladados del lugar? ¿Cómo se procede en un evento de este tipo? Primero, antes que todo, dar acá un consejo a que aquellas personas que no se especializan en el estudio del crimen, por favor, mantengan la calma antes de emitir declaraciones públicas. Los señores políticos, pese a todas las visitas internacionales que puedan tener, no tienen los conocimientos necesarios para emitir este tipo de declaraciones, lo que puede también producir un pánico social mucho mayor. Con respecto de lo que me decía, sí, este modus operandi responde al crimen organizado. Se conoce que desde más o menos 15 a 10 años atrás, los carteles de México, por ejemplo, han utilizado este tipo de modus operandi para sacar a los funcionarios de las policías con llamadas falsas de emergencia, especialmente acerca de personas protegidas como son las personas de la tercera edad, los niños, violencia intrafamiliar, etcétera, para que se acerquen a ciertos lugares y en ese momento ellos son embestidos por miembros de este tipo de bandas criminales. Y no solamente eso, lo hacen con alevosía, se ensañan con ellos, los atan de pies y manos, los torturan, los golpean. En muchos casos, esto se sabe desde el cartel de Jalisco, Nueva Generación, por ejemplo. Y entonces son eliminados y por supuesto asesinados, quiero decir, y son dejados para que el público reaccione frente a estos hechos brutales de violencia. Y también nos va a recordar que el terrorismo no solo compete a ideologías filosóficas, religiosas, políticas, hay actos terroristas del crimen organizado y esto tiene que identificarse, reconocerse como tal, y estamos viendo los estragos en nuestro país, lamentablemente. O sea, lo que usted está diciendo, a ver si le entendí bien, a lo mejor no, es que este ataque tiene características distintas a la violencia rural tradicional que habíamos visto. ¿Usted ve aquí elementos de crimen organizado en el modus operandi? Si es efectivo que los funcionarios fueron llamados a un caso, a una emergencia falsa, esto sigue los lineamientos del modus operandi del crimen organizado, especialmente aquellos de México. Y bien sabemos que el crimen organizado ya está enquistado, sobre todo en la región del Biobío, en nuestro país, lo cual a mí me causa bastantes sospechas acerca de que pueda estar involucrado esta tipología criminal en el asesinato de los funcionarios de Carabineros hoy. Ese es un elemento... Por supuesto, se requiere la posesión de todos los elementos necesarios para realizar una investigación apropiada. Por ejemplo, el sitio de hallazgo debiese estar cercado. Yo veo que pasan autos, personas, porque así, por ejemplo, se puede determinar la distancia desde donde se dispararon, desde ahí hacer un perfil geográfico más o menos, muchos otros elementos que constituyen una investigación prolija que pueda dar con los responsables de este lamentable hecho. El hecho de la llamada sobre una falsa emergencia, un asalto en este caso, es un hecho distintivo, y lo otro es probablemente el que hayan quemado los cuerpos de los carabineros después de asesinarlos. ¿Eso también es un elemento que responde a la lógica o a la cultura o al modus operandi del crimen organizado? Sí, eso es una firma bastante común en crímenes perpetrados por el crimen organizado, porque recordemos que ellos buscan infundir un temor más profundo que el temor que la sociedad pueda sentir a diario con los crímenes de mayor connotación social. Por ejemplo, el estrago que causan, el impacto que ellos producen a través de la naturaleza de los asesinatos es algo bastante recurrente en cuanto al modus operandi del crimen organizado. Recordemos que si fuese esto
terrorismo político, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, les hubiese bastado con la eliminación de quienes ellos vean como un adversario político, social, etcétera. Sí, y lo otro que llama la atención es que no ha habido ningún tipo de reivindicación de algún grupo reivindicando este crimen o enviando algún tipo de señal política, discurso político o mensaje concreto en relación a este hecho que también es llamativo. De todas maneras, el crimen organizado que usted dice que está enquistado ya en la región del Biobío, ¿qué podría haber estado realizando concretamente en ese sector? Bueno, ese sector es ese escenario, entiendo, de robo de madera. ¿Dónde lo ve usted enquistado ahí concretamente? ¿Con qué tipo de delito? ¿Con qué tipo de banda? Bueno, recordemos que la región es bastante extensa y hay, por ejemplo, el crimen organizado predominantemente se relaciona con la trata de personas, la explotación sexual de niñas y mujeres. El hecho de que nosotros conozcamos simplemente una causalidad del crimen, como el robo de maderas, por ejemplo, como dicen ustedes, no significa que no hayan otros aspectos que estén menos cuidados y menos analizados desde un punto de vista de inteligencia criminal. Acá es necesario reforzar las fuerzas de investigación criminal, de análisis criminal y descubrir qué otras falencias estamos no atendiendo en Chile que pueden estar precipitando estos hechos justamente. En la región del Biobío, por ejemplo, hay muchísimas mujeres desaparecidas, hay muchísimos femicidios sin explicación, sin responsables aparentes, y esto puede, como no puede, estar vinculado al tráfico de personas, a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, por ejemplo. Ahora, si fuese esto un acto de terrorismo político, probablemente ya hubiésemos sabido de alguien que esté adjuntándose la responsabilidad de este hecho. Recordemos que hace muy pocos días se anunció también el descubrimiento de 2 funcionarios policiales de la Policía de Investigaciones vinculados al tráfico de personas, así como también carabineros y la Policía de Investigaciones desbaratando bandas criminales o células de las bandas criminales del crimen organizado. Y esto puede ser también como un tipo de respuesta frente a estos hechos recién ocurridos. O sea, según usted, en su opinión, hay indicios en la zona de que hay tráfico de personas o explotación sexual o indicios de ese tipo de delitos también que son abundantes en la zona? Sí, absolutamente. En julio del año pasado, por ejemplo, desde el mundo internacional de la criminología, se identificó que habían 3 zonas bastante gélidas con respecto a la presencia del crimen organizado en Chile. Las primeras eran Arica y Parinacota, Iquique y Santiago, que estaban en la fase de penetración, que es la segunda fase de 3, como transita, digamos, el crimen organizado en nuestro país. Y la zona de Biobío, la región de Biobío, representaba la única zona en Chile en la cual el crimen organizado estaba enquistado. Entonces tenemos que preguntarnos, tenemos que analizar cuáles son las tipologías criminales, los modus operandi, etcétera, que sigue el crimen organizado y desde ahí empezar a desmenuzar las situaciones que estamos enfrentando en esa región, por ejemplo, hasta llegar a hacer vinculación, por ejemplo, de características criminológicas y ahí poder identificar a los responsables de los crímenes que están sucediendo en este país. Recordemos que el crimen no es talla única, el crimen organizado es algo relativamente nuevo para nuestro país. Lamentablemente no hay especialistas idóneos, muchos, digamos, desde el mundo de la sociedad civil con una visión global. Afortunadamente poseo esos conocimientos y puedo darles un poco de mi entendimiento acerca de esto, pero es necesario un acucioso nivel investigativo acerca de todas estas anomalías sociocriminógenas que están sucediendo en la región. Y por último, le quería preguntar entonces, ¿la fecha de este incidente para usted es coincidencia o fue planificado? Yo creo que fue un poco de ambas y que la fecha lamentablemente a ellos les juega como una carta a favor dentro del mundo criminal porque se les adjudica, digamos, una pseudo medalla, por decirlo así. Recordemos que esta gente se valida a través de la magnitud que tenga los crímenes que ellos cometen.
Creo que acá no fue planificado por la fecha, pero sí la fecha a ellos les prestó ayuda, digamos, en cuanto a la brutalidad que ha sido manifestada a través de sus actos. Muy bien, muchísimas gracias entonces Marcela del Sol, criminóloga, por compartir con nosotros su visión y su especialidad en la materia. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias.